mis queridos hermanos, nuevamente a su programa Un Versículo de Fe. Ya estamos grabando la siguiente parte del capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, si mal no recuerdan ustedes. Quedamos que hoy vamos a hacer en dos partes, por ser una parte muy importante en la palabra de Dios y en la historia de nuestra iglesia, ya que es donde Pablo inicia su primera misión y arranca con toda la autoridad que el Señor le estaba dando, que el Espíritu Santo y su fe le hacían y le inspiraban a actuar de esta manera. Así que agradecerles a todos ustedes, hermanos, un saludo de bendición para todos. Bienvenidos a los que están o verán este programa por primera vez. Un programa inspirado por el Señor, pues ya llevamos alrededor ya de 3 meses transmitiéndolo. Llevamos sobre 40 versículos de la palabra de Dios, reflexionándolos a paso por paso, leyendo todo el Nuevo Testamento, buscando la palabra fe. Y donde encontramos la palabra fe, pues como siempre les digo, por ahí hacemos una marquita en la Biblia y la reflexionamos para compartir con todos ustedes. Pero la idea es no solo leer el versículo donde aparece la palabra fe, sino leer todo el Nuevo Testamento buscando estos versículos. Eso sí, la misión es leer todo nuestro Nuevo Testamento y darnos cuenta cuántos versículos de fe hay en el Nuevo Testamento escritos, ¿verdad? Nosotros estamos leyendo la versión latinoamericana en la palabra de Dios, en Biblia católica. Sé que algunas Biblias, que hay alguna diferencia, pero realmente es muy poca, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas traducciones que el creer y la fe lo confunden, ¿verdad? En la traducción, pero no en la doctrina. Así que, mi querido hermano, vamos a dar inicio y sin antes decirles gracias al Señor y ofrecerle este programa al Señor. Como les digo siempre, es una bendición que el Señor siempre inspire en este siervo la reflexión de cada versículo, y pedimos también apoyo, no solo en mi persona, sino pedimos apoyo sacerdotal. Cuando no entendemos alguna cosa, pues pedimos apoyo a los sacerdotes que nos acompañan con este versículo, porque realmente en este programa no estamos solos, ¿verdad? Tenemos 2 o 3 sacerdotes que nos apoyan en la dirección también espiritual respecto a algunos programas, algunos versículos que tienen un poquito de más profundidad teológica, como este, ¿verdad? Que aquí nos ha ayudado muchísimo nuestro sacerdote, el Padre Joaquín Iglesias, que siempre nos ayuda con su gran amor a darnos un poco de información respecto a estas historias tan maravillosas. Hoy el versículo donde encontramos la palabra fe lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo 12, y dice de esta manera: al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si vamos, hermanos, en la primera parte de esta reflexión, hablamos de que Pablo emprende su primera misión, y dentro de su primera misión se encuentra con este mago Elimas, llamado Bar Jesús. Elimas significa mago, ¿verdad? Entonces, y hablábamos que por ahí Pablo se lo enfrenta, y este hombre tenía mucho interés, pero mucho interés en que el gobernador no conociera la fe, ¿verdad? Era el propósito de este mago era que el gobernador no conociera la fe, ¿verdad? No escuchara la doctrina del Señor. Entonces se oponía en contra detestaba a los apóstoles, ¿verdad? Para decirlo así en pocas palabras. Pero esto sucedió justamente en medio, lo que ahora vamos a reflexionar, sucedió justo en medio ya de la historia ya cuando Pablo ya estaba frente al gobernador, lo que ahora vamos a reflexionar, donde Pablo con toda la autoridad le dice al mago: gran embustero, embaucador, hijo del diablo. Le dice esas palabras al mago, y seguramente el mago lo dejó sorprendido, ¿no? Enemigo, le dice, de toda justicia. Si ustedes lo leen en el contexto de la palabra, lo encontrarán. Pero recuerden que en aquel entonces los profetas necesitaban
para que la gente creyera necesitaban constancia, o sea, necesitaban pruebas de lo que ellos querían transmitir, ¿verdad? Y la profecía que Pablo iba a dar en ese día, pues tenía que ser veraz, ¿verdad? Ser veraz, tener autenticidad. ¿Por qué? Porque los apóstoles antes necesitaban esto, hermanos, pues, porque antes no existían las cartas, ¿verdad? Las epístolas de Pablo, o sea, no existía, todavía no se había escrito los evangelios, estaba esto todo en proceso, no estaba viviéndose realmente. Después, años después fue que se escribió, y por eso es que Pablo no podía decir, mira, en la epístola de los romanos dice esto, o en el Santo Evangelio dice esto. Ellos necesitaban cosas más veraces, milagros, para demostrar que el poder de Dios. Hoy nosotros tenemos toda la Biblia, toda la palabra de Dios, para demostrarle a cualquier hermano que existe el poder de Dios y que aquí hay promesas, que aquí hay poder en la palabra de Dios. Realmente, ahora suceden muchos milagros, y claro que sí, en el nombre de Jesús nosotros también pueden pasar muchas cosas y han sucedido milagros maravillosos, pero en aquel entonces, para que un profeta fuera aceptado, lo que ellos decían tenía que ser veraz, o sea, tenía que verse para creerlo, ¿no? Había que verlo para creerlo. Y Pablo le llama a este hombre embustero, hijo del diablo, lo provocó de tal manera, ¿verdad? Y le dijo una profecía con mucha autoridad. Si ustedes leen la palabra de Dios, todo el capítulo 13, van a darse cuenta que le dijo, hoy te herirá la mano de Dios. Le dijo, quedarás ciego por un tiempo. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Que inmediatamente dijo eso, Pablo, aquel hombre se cegó, dice que lo nubló algo y se cegó, quedó buscando a alguien que le ayudara para caminar. Mientras que estos magos, a verdad, jugaban con el gobernador, pero nos preguntaremos por qué el gobernador tenía un mago, porque el gobernador era un romano, ¿verdad? Y los romanos, como decíamos en la reflexión pasada, eran muy abiertos a cualquier doctrina, a cualquier mensaje, ¿verdad? Entonces, y este gobernador que también quería saber del mensaje de Dios, del mensaje del Señor, pero ellos eran abiertos, consultaban a divinos, consultaban a magos, consultaban a todo lo que es sobrenatural, ¿verdad? Consultaban a la luna, al sol, a Dios, aceptaban cualquier doctrina. Estas personas, diversas personas nobles, muchos personajes importantes que recurrían a ellos, y ellos aceptaban porque eran muy abiertos, como nuestros gobernantes hoy en día, ¿no? Que aceptan cualquier cosa con tal de estar en el poder, quieren saberlo todo, consultan a todas cosas, ¿verdad? Subliminales, dejan ir mensajes subliminales, mensajes estudiados para perturbar la mente de los seres humanos, pero ellos siempre consultan cosas sobrenaturales para estar siempre en el poder. Es lo mismo, hermano. Y verdad que Pablo quería demostrarle a este gobernador que era muy abierto para que viera que lo que él predicaba y lo que él llevaba era verdaderamente poder de Dios. Porque todo lo que sucedía con estos magos, estos hechiceros, solo era una fantasía, no había nada real realmente, ¿verdad? Era jugar con lo sobrenatural. Pero cuando Pablo dijo esto y sucedió eso, dice la palabra de Dios que el gobernador, lo dice aquí la palabra de Dios, al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día, hermanos, tener la seguridad, la certeza de predicarnos el Evangelio, de decirlo con plena seguridad, de sentirnos seguros de que el Señor que nosotros predicamos es un Dios de poder, un Dios de amor, de mostrarle a las personas. Tal vez no vas a hacer que una persona se cegue, ¿verdad? Porque la ceguera aquí en la palabra de Dios no es solo porque aparezca, solo porque diga ciego. Lo que le sucedió al mago no solo porque quedó ciego, solo porque digas quedó ciego. No. Eso parece como un milagro al revés, ¿no? Algo al contrario. Pero recordemos que la palabra ciego
Jesús también la practicó con Pablo, ¿verdad? Y acuérdense lo que le dijo Jesús: hay guías ciegos, ¿verdad? Un ciego no puede guiar a otro ciego. O sea que el mago a veces guiaba, pero a ciegas, porque era verdaderamente la ceguera de aquel hombre fue para demostrar que un ciego no puede guiar a otro ciego. O sea, no es solamente eso, hermano. No es solamente porque quedó ciego. Significa algo. Recuerden que Pablo también fue bajado del caballo y quedó ciego durante 3 días, ¿verdad? Para convertirse. Lo mismo le sucedió a este hombre. Su ceguera fue para demostrar el poder de Dios. Pero lógicamente luego este hombre vuelve a ver. Pero la ceguera no se queda, o sea, no es solo porque se quedó ciego, hay un significado profundo en ello, en esa ceguera, ¿verdad? Que quiere decir que los ciegos no pueden guiar a otros ciegos. Tenemos que estar abiertos. Si nosotros hablamos de la palabra de Dios, no tenemos que ser ciegos, solo por hablar, tenemos que tener los ojos abiertos y tener la seguridad de que Dios existe. No podemos predicar la palabra de Dios y no estar seguros, no creernos ni nosotros mismos lo que predicamos. Por eso es que suceden estas cosas en Pablo, ¿verdad? Porque él va, con toda seguridad le dijo: tú te quedarás ciego. Y sucedió así, ¿verdad? Y se queda ciego. Y al ver esa seguridad y lo que sucedió, el hombre aquel abrazó la fe. Ese gobernador abrazó la fe. Pero hay que entender, hermano, que esto es poderoso, es grande, hermano. Esto significa que nosotros debemos estar preparados. Y recuerden que en aquellos tiempos los profetas tenían que ser veraces con lo que profetizaban para que fueran creídos. Hoy nosotros no necesitamos hacer ese tipo de milagros. Sí, realmente suceden los milagros, hermanos, pero nosotros tenemos evidencia escrita, evidencia de lo que ya ha sucedido y lo que sigue sucediendo para convencer, gracias a la fuerza y el poder del Espíritu Santo con nosotros, a cualquier hermano con la palabra de Dios, que esto aconteció y que puede acontecer en su vida. Así que bendiciones, mis queridos hermanos. Les dejo con esta reflexión y siempre, hermanos, decirles en el nombre de Jesús que compartan estos vídeos, hermanos. Gracias, hermanos, por compartirlo. Y los que no lo están haciendo, les invitamos en nombre de Jesús a hacerlo, ¿verdad? Compartirlo. También tenemos el canal de YouTube, tenemos Instagram, donde subimos las imágenes de un versículo de fe. Pueden buscarlos en YouTube. También tenemos una página web de un versículo de fe, donde también pueden encontrarlo. Así que, mis queridos hermanos, les dejamos ya con esta reflexión. Un abrazo de paz, bendiciones para todos y un saludo.